vamos a empezar con tu madre. ¿Qué contaba ella de su época de juventud? Pues no contaba mucha cosa, de que había vivido ahí en el caserío, cuando la guerra marcharon las chicas, a los hombres les llevaron al batallón de trabajadores, Ambrosio, Anastasio y al tío, ¿cómo era este? Ambrosio, Anastasio y Julián eran. Y a las chicas, yo le oía decir siempre a mi tía Isabel que ellas, cuando ya entraron aquí, se fueron una temporada a Aramayona, que fueron andando, que llevaron un burro porque mi tía Isabel era coja de polio, y entonces le llevaban a mi tía Isabel en el burrito y fueron andando a Aramayona. No sé cuánto tiempo estuvieron allí y luego volvieron al caserío otra vez. ¿Tendrían miedo para ir a Aramayona? Sí, porque dice que entraban los moros, les robaban todo y tenían miedo, y entonces cogieron y se marcharon todos a Aramayona. Tampoco contaban, no les gustaba contar esas cosas. Y los tíos, los hermanos de tu madre, Anastasia, Ambrosio y Julián, estuvieron, me imagino que para ir al batallón disciplinario de soldados trabajadores número 38, antes habrían estado como milicianos o como... Claro, pero les cogieron y les llevaron Y lo que no sé es en qué batallón estuvieron ni nada, porque mis primas tampoco no saben. Yo miraba en el libro de Iñaki Egaña, que es un tomo entero muy grande, y no aparece, solo aparece que... No, ninguno de ellos aparece. Aparece Ambrosio Uriza, que estuvo en el batallón disciplinario de soldados trabajadores 38. Sí aparece. Sí. Luego ya no sé que Ambrosio, después de la guerra, ha vivido siempre en Matiena, se casó con una... no sé si era ella municha, y tenían ahí una tiendita de ultramarinos en Matiena, debajo de la casa donde vivían.